Hola chicos, ¿cómo están? Una vez más aquí con ustedes. Gracias por estar aquí nuevamente, por compartir este tiempo conmigo. En realidad es muy importante para mí. Quiero agradecerles por los comentarios, por los likes, por haberse suscrito a ver mis videos. Los que están suscritos, los que no están suscritos, bueno, ya quizás más adelante lo puedan hacer o lo que deseen hacer, porque por mí está todo el mundo bienvenido. Y quiero agradecerles en especial a las personas que me han pedido que haga una clase de video. De verdad que es importante para mí y de verdad que me encanta saber qué es lo que ustedes quieren, qué es lo que necesitan para yo poderles explicar. Entonces, gracias a eso, hoy vamos a hacer un video de una blusa cruzada que una amiguita en Colombia me pidió. De hecho, el video de hoy es para dos amiguitas que tengo. Una amiguita que me pidió cómo hacer una blusa cruzada y otra amiguita que me pidió cómo hacer el molde de una manga. Entonces la blusa que vamos a hacer hoy va a tener una manga larga, entonces voy a aprovechar para explicar las dos cosas, el molde de la blusa cruzada y la manga. Entonces este video va para todas las personas que lo quieran ver, pero en especial para esas dos amiguitas, mi amiga de Colombia que se llama Luz Marina y mi amiguita de Portugal que se llama Augusta. Ok, entonces quiero explicarles algo antes de empezar a hacer el video. Esta blusa cruzada es una blusa que va suelta, no va a ajustar al cuerpo, no va a llevar ninguna clase de cortes. Y eso es bien importante que lo sepan, que lo tengamos en cuenta. La hechura de los moldes depende de infinidad de cosas. Depende directamente del modelo, exactamente del modelo. Depende de la tela, depende del cuerpo. Partiendo de esas cosas podemos desarrollar un modelo. No es lo mismo hacer un modelo de blusas cruzadas, hay muchísimos, pero no es lo mismo hacer un modelo de una blusa cruzada, un vestido que va ancho, a un vestido de tejido, o una blusa que va ancha, a un molde de que va en una tela de tejido plano, un vestido pegado al cuerpo cruzado. Es completamente diferente, son dos mundos diferentes. Si es un vestido que va cruzado, pero también va pegado al cuerpo, va a llevar cortes, va a llevar pinzas, va a llevar traslados de pinzas. Tiene un trabajo completamente diferente. Una blusa cruzada que no lleva cortes y que va suelta es un poco más sencillo. Decidí hacer esto porque mi amiga me pidió este modelo específicamente, pero yo creo que más adelante voy a hacerlo para los vestidos que van pegados al cuerpo, que necesitan un trabajo más específico para que forme bien. También están las blusas cruzadas que llevan corte aquí imperio, que llamamos debajo del busto. Esa es otra cosa completamente diferente. O sea, hay muchísimas variaciones de la blusa cruzada, entonces la vamos a tener que seguir viendo. Lo que yo quiero que sepan es que no con el molde que vamos a hacer hoy se pueden hacer todas porque no va a quedar bien. Esto va a ser una blusa como estilo camisera, como les había dicho, que va a quedar suelta, va a quedar ancha, un poquito más corta la parte de adelante porque es para meterla por dentro, y la parte de atrás va un poco más larga. Entonces esto para que lo tengamos en cuenta porque no quiero que se confundan después. Ok, entonces vamos a empezar ahora mismo. Chicos, entonces aquí estamos, vamos a empezar. Entonces, como lo hacemos usualmente, vamos a empezar con los largos, pero antes quiero enseñarles algo. Esta blusa, como va cruzada, pasamos de un lado del delantero hacia el otro, entonces yo doblé mi papel. Esta vez lo voy a hacer con el papel doblado y trabajo un costado delantero y de la misma manera después me queda listo el del otro lado. Ok, entonces después de haber doblado el papel vamos a empezar a poner los largos, y como siempre vamos a trabajar con la talla 10. Entonces el escote son 8 centímetros y medio, la altura de busto son 29 centímetros,
El talle delantero son 46 y la altura de cadera son 20 centímetros. Ponemos los escuadrados, perdón. Ahora vamos a poner el ancho de espalda, que son 19 centímetros. Bajamos 4 centímetros para la caída de hombro. Esto también ya lo sabemos. Ahora ponemos la medida de hombro, que son 13 centímetros. Trazamos una línea y lo que nos queda es cuello. Trazamos de una vez el cuello. Ok, ahora vamos a poner los contornos. Entonces la medida de busto son 96 dividido en 4 nos da 24. Entonces ponemos un centímetro más, serían 25. Acuérdense que para el delantero agregamos un centímetro. Ahora vamos a poner la medida de cadera, que son 70 centímetros. Dividido en 4 nos da 17.5 más 3 centímetros de pinza que vamos a agregar, pero es una pinza que no vamos a hacer. Quiero que me entiendan bien este punto. Como les dije al inicio, esta es una blusa que va suelta, estilo camisera, sin pinzas, va anchita, entonces no le vamos a hacer pinzas, pero le tenemos que dar el aumento de las pinzas para que nos dé una forma bonita al costado, para que aunque sea ancha nos forme un poco al costado, y porque si no le damos ese aumento no nos va a quedar suelta, nos va a quedar pegada al cuerpo, y este no es un modelo pegado, es un modelo suelto. Entonces serían 17.5 más 3 centímetros de pinza, son 20.5. Ok, ahora la medida de cadera son 100 centímetros de cadera dividido en 4 nos da 25, pero vamos a darle 2 centímetros más de holgura a esta blusa, entonces serían 27. Esto es por el modelo. Por eso lo que yo les he dicho a veces, cuando uno empieza a hacer un básico, a veces es bueno partir desde el principio, porque inmediatamente hay que empezar a hacer cambios, ¿no? Entonces, bueno, ahora cerramos los costados. Ok, y vamos a poner a la distancia de busto, que son 9 centímetros y medio. La podemos poner aquí también, y 9 centímetros y medio. Unimos estos 3 puntos. Ahora aquí por el costado vamos a bajar 7 centímetros para ubicar la pinza, porque vamos a hacer una pinza de costado para que forme bien. Una pinza que ya dijimos que son de 3 centímetros. Si la diferencia de talles no es muy grande, si la diferencia de talles es grande, debe ser una pinza de 5 centímetros, no más de eso. Ok, entonces aquí como solamente vamos a hacer una pinza de costado, esta pinza tiene que ir a medir 2 centímetros antes de la altura de busto. Entonces aquí traemos nuestra pinza. Ok, por ahora estamos así. Voy a cortar, voy a hacer la pinza para poder continuar. Ok, entonces aquí voy a hacer mi pinza para poder terminar de trazar el costado, porque recuerden que al hacer la pinza
aquí el costado cambia porque nos va a pedir más tela. Si no lo hacemos ahorita ya después es difícil. Entonces simplemente lo hago así para poder trazar mi costado. Mi costado que son de 19 centímetros. Entonces este costado, si no lo tienen, lo podemos sacar de la tabla de medidas que ustedes ya tienen. Los que la tienen y los que no la tienen me pueden decir y con mucho gusto se la doy. Entonces 19 centímetros, estando la pinza cerrada, marcando por este punto que es el ancho de busto. Entonces de aquí, pasando por este, ubicamos nuestro punto de costado y este es nuestro costado, nuestro nuevo costado. Ok, entonces ahora sí puedo cortar. Teniendo la pinza cerrada, fíjense que la he mantenido. Ok, ahora sí puedo abrir. Aquí, como pueden ver, estoy trabajando los dos lados a la misma vez. Ok, entonces aquí, entre estos dos puntos, vamos a buscar la mitad. La mitad, la medida son 20, entonces vamos a ubicar la mitad, que son 10 centímetros. Cuadramos. Bajamos con esta línea de ancho de espalda, la prolongamos y sobre esta línea vamos a entrar 1,5 centímetros. Entonces vamos a cerrar nuestra sisa. Esta va a ser nuestra sisa. Ustedes la pueden hacer con las reglas de sisa, las personas que están acostumbradas. Yo la hago a mano porque me acostumbré a hacerla a mano. Entonces, lo importante es pasar por esos puntos, ¿ok? Ok, entonces aquí ya está nuestro costado. Ahora, aquí tendríamos, digamos que el molde básico, ¿no? Hasta este momento, con solo un poco de variaciones, pero vamos a entrar a hacer el desarrollo de la moda. Entonces, esta blusa, como ustedes ya creo que la vieron en la foto, va un poco revocado el escote, ¿no? Entonces no va propiamente al nacimiento. Entonces vamos a correr 3 centímetros. 3 centímetros que por ahora vamos simplemente a llevarlos al escote original. Este no va a ser nuestro escote, pero simplemente por ahora vamos a hacerlo así para que ustedes vayan a ir entendiendo. Bueno, después de haber definido de cuánto de ancho va a tener el hombro, aquí vamos a quitar los 2 centímetros que ya sabemos que tenemos que quitar. Y después se los agregamos a la espalda. Ok, por ahí vamos a cortar. Entonces este es nuestro nuevo hombro. Estando así el molde, vamos a abrirlo para poder seguir con el desarrollo. Voy a prolongar estas líneas. Aquí voy a trasladar esta medida de separación de busto. Y aquí también. Pero antes déjenme, voy a cortar nuestro hombro para ver cómo va a quedar. Ok. Ahora voy a cortar mi escote. Evitar un poco de líneas para que ustedes no se me vayan a confundir. Ok, listo. Entonces ahora tenemos que trabajar el otro lado del escote. Sigo cortando líneas. Es que yo no sé cómo se vea en la cámara y no quiero que ustedes se me confundan. Quiero que lo tengan bien claro. Okay. Entonces ahora esta blusa tiene que ir cruzada hacia allá. Entonces vamos a hacerlo.
aquí vamos a marcar la pinza. Perdón, aquí, desde aquí. Ok, esta blusa, según este modelo específicamente, va a ser un poco más corta adelante y más larga atrás, porque adelante es para poderla meter por dentro. Igual, si no se quiere meter por dentro, no importa, también se ve bonita siendo un poquito más corta adelante. Entonces, por este modelo vamos a quitarle 5 centímetros al largo. Okay. Ahora, este cruce va, digamos que va a ir a morir a los 5 centímetros de este punto. Por el escote vamos a bajar 14 centímetros, que es una medida, a mí me parece que está bien, que no queda tan destapado. Si ustedes lo quieren más escotado, ya es cuestión de ustedes, pero yo creo que es una medida que está bien. Ok, entonces bajamos 14 centímetros. Entonces vamos a empezar desde aquí a hacer nuestro escote. Entonces desde esta línea, desde nuestra línea de hombro que ya está revocado, bajamos hasta aquí, hasta nuestro punto de donde marcamos los 14 centímetros, y de aquí vamos a ir a buscar a dónde va a ir nuestro escote. Entonces básicamente aquí ya tenemos nuestro escote hecho, pero aquí en esta parte es que está lo importante, porque este escote se nos puede vaciar, generalmente se estira si no hacemos algo para corregirlo. Entonces, bueno, aquí yo tendría que cortar entonces por aquí y por aquí. Esta pieza yo tendría que cortarla 2 veces, ¿verdad? Dos veces. Entonces lo que vamos a hacer aquí es una cosa, préstenme mucha atención, chicos. Vamos a abrir por esta línea hasta arriba, hasta este corte. Simplemente lo abrimos y vamos a poner cinta sobre este escote para embeberlo, para reducirlo, para quitarle medida, para que quede más pequeño. Debemos reducirlo por lo menos unos 3 centímetros. Entonces, al yo embeber esto, se me va a abrir un poco acá. Cuando yo le di la medida de cadera, yo le di 2 centímetros. Pero la blusa necesita un poco más para que no quede tan al cuerpo. Pero yo no se los puedo dar todos aquí, porque entonces aquí me va a quedar una curva muy pronunciada que tampoco se va a ver bien. Entonces al embeber aquí un poco, ustedes se van a dar cuenta que aquí se abre un poquito. Entonces, bueno, vamos por partes. Vamos a empezar a embeber. Esto ustedes lo hacen con esta cinta que se llama cinta aislante, creo que no, cinta pegante creo que se llama. La que usamos para envolver regalo y cosas así, que estirar un poco, como pueden ver, ahí va estirando. Yo la pongo, estiro la cinta y la voy poniendo sobre el papel estirada, y ella me va recogiendo. Esa otra cinta que es más transparente, estira más, o sea, es mucho mejor. Si se dan cuenta que la pieza va recogiendo inmediatamente. Yo creo que este truquito de la cinta yo ya se los había enseñado y aplica para muchas cosas, no solamente para esto. Esto en realidad se aplica para todo. Ok. Aquí vamos a poner este papelito debajo para que ustedes puedan ver que en esta parte el molde se abrió un poco. Al embeberlo ahí, aquí se abrió un poco. Entonces
Eso está muy bien porque ese es como el centímetro de más que necesitamos para la cadera, para que nos quede bien. Vuelvo y repito, por el modelo de la blusa, porque este modelo lo requiere, ¿no? Otro modelo de si fuera con cortes o algo así sería diferente. Ok, entonces básicamente este sería nuestro delantero. Aquí hacemos esta pincita para dar un poco más de horma. A esto le podemos cortar una vista ahorita después de haberla embebido, después de haberla recogido, porque esta va a ser nuestra medida definitiva. Entonces ahora podemos marcar una vista de 3 centímetros. Y esta vista la podemos, hay dos maneras de hacerla, mejor dicho, hay muchas maneras de hacerla, pero bueno, lo importante es hacerla después de que lo hemos embebido. Después de haberlo embebido es que podemos sacar la vista, no antes. Entonces hay dos maneras de hacerlo. Cortamos la vista con esta forma, hacemos unos piquetes de ensamble para asegurarnos que nos dé la misma horma, que no se nos vaya a estirar, porque de igual se nos puede estirar aunque ya lo hayamos embebido, porque esta pieza queda al sesgo, entonces se estira fácilmente. Ok, la vista debe ir fusionada, debe llevar esa tela que pegamos con plancha, y la podemos poner bien sea encima de la pieza de tela, encima, o como vista adentro. Cualquiera de las dos maneras queda muy bien. Lo importante es que la saquemos después de haber embebido, que es nuestra medida real, y que la fusionemos, que le peguemos esa tela adhesiva. Ok, entonces esto básicamente sería nuestro molde delantero. Aquí esta parte ustedes la pueden meter en la costura y ya queda la blusa lista para metérsela. Se la pueden meter sin ningún problema porque va suelta, no necesita cierre, no necesita nada. O le pueden hacer un cordoncito aquí y un cordoncito al costado y atarla de ambos lados. Lo pueden hacer y amarrarlo como quieran. Ya el terminado ya depende de ustedes. Pero esta blusa no tiene ninguna corbatica al costado, va metida en la costura, entonces por eso la estoy haciendo así. Ok, básicamente este es el delantero, entonces lo vamos a poner aquí por un momento. Ahora les voy a explicar la espalda. La espalda nosotros ya habíamos visto cómo hacer el molde de espalda. Ya tenemos un video de eso, entonces no lo voy a repetir. Lo único que sí tiene este molde diferente a los otros es que el molde de espalda, nosotros cuando lo hacemos para obtener una mejor horma, nosotros le entramos 2 centímetros a la altura de cintura, aquí, a este molde. En el molde para esta blusa no lo vamos a hacer. Vamos a hacer una sola pieza. No va a ir partido en el centro de espalda. Porque también necesitamos esos 2 centímetros de holgura. Entonces aquí lo único que sí vamos a hacer es esta pinza, para que la blusa nos quede sueltica, pero no nos vaya a quedar como muy bombacha atrás. Entonces ya saben, le hacemos una profundidad de 13 centímetros, 1 centímetro a cada lado, o sea, es una pinza de 2 centímetros. Esto, lo de la pinza, es igual al molde básico que ya habíamos visto. Aquí este molde ya tiene los 2 centímetros, como pueden ver, los 2 centímetros del hombro, el traslado de hombro, entonces no tengo que ponérselos otra vez porque ya los tiene. Entonces no se preocupen por eso. La única diferencia de este molde es que no va a ir doble, esta parte va a ir doble, no va a ir con costura como esta, no va a partir. Es la única diferencia. Ok, entonces por este lado ya tenemos la espalda.
Por este lado ya tenemos el delantero. Ahora vamos a pasar a hacer la manga. Ok, entonces la manga la tenemos aquí. Para empezar a hacer esta y cualquier manga, lo primero que tenemos que averiguar es cuánto es nuestro recorrido de sisa. Entonces tenemos que mirar. Oh, perdón, una cosa que se me olvidaba aquí. A este molde de espalda hay que corregirle el hombro, porque el hombro es más, al hombro le quitamos, ¿se acuerdan? Al hombro le quitamos 3 centímetros, entonces tenemos que hacer lo mismo con la espalda. Perdón, casi que se me olvida este grandísimo detalle. Ok. Entonces, ahora sí vamos a tomar el recorrido de las sisas, de las dos, la sisa delantera y la sisa de espalda. Tomamos así, así, llevando nuestro metro. Ok, aquí tenemos 23. Y aquí tenemos 22. Entonces, lo que quiere decir que mi recorrido de sisa es de 23 es 45, mi recorrido de sisa uniendo las dos. Ok, entonces ya teniendo mi recorrido de sisa voy a empezar. Entonces depende de lo que le haya a ustedes. A mí me dio 45, entonces esos 45 yo lo voy a dividir en 3 centímetros, me da 15. Ok, a ver, aquí hay unas personas que acostumbran a bajar siempre 13 centímetros. Yo con la experiencia he podido entender que la copa depende del estilo de la manga. La copa llamo yo a esta parte que estoy bajando ahorita, a esta medida que voy a aplicar ahorita, que son 15 centímetros. Esto llamo yo medida de copa de manga. ¿Ok? Entonces la copa depende del modelo de la blusa. Para blusas deportivas, para blusas así como informales, a veces se usa una copa de 13. Casi yo nunca la uso, pero bueno, se puede usar. Pero cuando la manga es larga, cuando queremos una manga que orme mejor todavía, es mejor hacer una copa de 15 centímetros, una copa alta de 15 o 14 centímetros. ¿Okay? Entonces, desde este punto, yo voy a bajar mi copa, que son 15 centímetros, y voy a poner el largo de mi manga, que son 58. Vamos a hacer un largo de 58. Entonces voy a trazar las líneas. Otra cosa, no les he dicho, aquí estoy trabajando el papel doble también, al igual que la blusa, porque vamos a trabajar el delantero y la espalda. Entonces esto tiene que ir bueno. Ok, trazamos nuestras líneas. Aquí de este punto que fue de donde yo partí, voy a correr 2 centímetros hacia el costado. 2 centímetros. Esto es para darle una mejor forma a la copa. 2 centímetros y voy a subir medio centímetro. Ok, entonces salgo 2 y subo medio. Listo. Ahora mi medida de contorno de sisas, que fue de 45, lo voy a dividir en 2, me da 22.5. A esos 22.5 les voy a descontar estos 2 centímetros que he salido, estos dos. Entonces me darían 20.5. Entonces de aquí voy a marcar 20.5 hasta donde repose mi manga sobre esta línea. ¿Ok? Entonces voy a repetir. 45 centímetros, que es el contorno de toda mi sisa, lo estoy dividiendo en 2.
ese resultado a mí me dio 22.5. A estos 22.5 le estoy descontando estos 2 centímetros que salí, y a partir de ellos, de ese punto, voy a poner los 20.5 hasta donde llegue yo sobre esta línea, ¿ok? Si son 21, voy a salir un poco más allá, voy a salir un poco más acá, lo que sea donde me dé. Ok, entonces aquí trazo una línea a uno de estos puntos. Ahora, esta medida de 20.5 la voy a dividir en 4. Entonces me da, digamos, 5 centímetros. Voy a marcar 5, 5, 5. Ok, 5 centímetros, 5 centímetros, 5 centímetros, ok. Entonces, de este punto hacia arriba voy a marcar 1 centímetro. A este punto no le voy a hacer absolutamente nada, y a este le voy a bajar 1,5 centímetros. Ok, entonces con este color voy a trazar mi sisa. Esto es lo que voy a hacer. Voy a unir este punto, este punto, este punto y este punto de un solo trazo. Tiene que ser algo así, de un solo trazo. Así. Ahora voy a unir este, este y este. Le buscamos la mejor manera a la regla y lo hacemos. Ok, esta es nuestra copa, esta es nuestra copa delantera. Ok, nuestra copa delantera. Déjenme, voy a coger otro color porque vamos a marcar inmediatamente la copa de espalda. Ok, entonces aquí sobre este punto que salimos vamos a marcar medio centímetro más solamente. A este punto de antes que no lo habíamos tocado de esta manera, no aquí así, de esta manera le vamos a marcar 1 centímetro, vamos a salir 1 centímetro. Y a este, después del 1,5 centímetros que salimos, vamos a entrar medio. Ok, ya tenemos esos puntos. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos anteriormente. Vamos a unir este punto y este punto con un solo trazo. Esta es la copa de la espalda, la que estamos marcando en este momento. Y aquí igualmente, de aquí bueno, entonces vamos ahora a hacer el puño. El puño en la talla 10 son 22 centímetros, pero a esta blusa yo le voy a dejar un puño de 23 centímetros porque es un poquito más suelta. Entonces la mitad de 23 son 11,5 centímetros. Entonces ubicamos aquí la mitad del puño. Caso 11,5 centímetros. O sea que le voy a dejar 12. Esta manga sueltica porque para que se la puedan doblar hacia arriba. Ok, 12. Aquí ahora sobre esta línea voy a bajar 10 centímetros. Esta es una medida más bien estándar, diría yo.
Entonces hacemos una línea. Y aquí vamos a trazar, de aquí a aquí vamos a trazar una línea recta. Y sobre, hay personas que toman el contorno de brazo, pero a veces no es fácil tomar el contorno de brazo, varía bastante. Entonces yo creo que lo mejor, por eso yo lo hago así. Aquí bajo esta medida que es estándar de 10 centímetros, trazo una línea recta y de ahí entro 1,5 centímetros. Para este modelo, chicos, para este modelo, ya otros modelos requieren otras cosas, pero para este modelo eso es lo que yo hago. Y aquí hago una línea un poco curva y de aquí me voy a mi puño. Así. Entonces esto ya me da suficiente holgura. Ya más, si la quiero más pegadita, ya es otro proceso y la manga va aquí completamente diferente. Tengo que enseñarle a hacer la manga para vestidos de novia, que son así pegaditas, 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 que quedan muy lindas, pero este no es el caso. Esta manga es puntual para la blusa que estamos haciendo. Ok, entonces vamos a recortarla para poder después identificar la parte de adelante y la parte de atrás. Que acuérdense que aquí estamos trabajando las dos. Ok, aquí vamos a cortar por la línea de afuera, que es la línea de espalda. Ok, lo que quiere decir que cortando por aquí, ambos lados nos van a quedar como la costura de espalda, como la necesitamos porque cortamos por aquí. Entonces después de haberla cortado, la abrimos y a esta parte que le tenemos identificado el delantero, vamos a quitarle la parte de la espalda para que este lado del molde nos quede como el delantero. ¿Ok? Entonces vamos a identificarlos. Este es el delantero y esta es la espalda. Entonces vamos a mirar cuánto tiene nuestra espalda. Vamos a rectificar cuánto tiene nuestra espalda de contorno de sisa. Tiene 23, entonces vamos a poner 23 de aquella. Aquí me dan los 23. Lo que quiere decir que esta es la mitad de mi manga. Aquí me tiene que llegar la costura del hombro, viniendo pegando la parte de atrás y la parte de adelante. Ok, chicos, entonces esta es la manga. Si ustedes quieren una manga más corta, hacen exactamente lo mismo, solo que cambia y varía el largo. Ya para una manga con una moda, con un estilo diferente, ya son otras cosas, pero por ahora para este modelo esto es lo que necesitamos. Entonces aquí estamos ya. Aquí simplemente me hace falta cortar el molde de espalda. Yo creo que sería bueno que ustedes identificaran aquí en este molde esto, que le hicieran este símbolo que quiere decir que va doble, porque como acostumbramos a hacerlo con costura, no es a que se nos olvide y lo cortemos. Ok, entonces aquí estamos. Entonces esta es la espalda, este es nuestro delantero y esta es la manga. Y esto es lo que tenía para ustedes hoy, chicos. Espero les haya gustado, espero les haya quedado claro. A mis amigas, las chicas que querían que les explicara la blusa cruzada y la manga. Entonces, de todas formas, si algo no les quedó claro,
No se preocupen, me avisan, me escriben, me mandan me escriben un comentario, me escriben a mi correo y no hay problema, yo les ayudo a solucionar el problema. Ok chicos, esto era lo que tenía para ustedes, espero les haya gustado, nos vemos en una próxima oportunidad y mil gracias por compartir este tiempo conmigo. Un abrazo, cuídense mucho, hasta una próxima oportunidad.